Buenos días, amigos. Vamos a ver, hoy no voy a hablar de huertos, seguramente ni de caza ni de cosas de estas. Hoy quiero recordar un poco, pues, algo de mi niñez, algo ya de cuando he sido adolescente, en fin, un poco mi vida. Pero que un poco mi vida que ha sido la vida seguramente de la mayoría de la gente. Y sobre todo de la gente de los pueblos. La gente de los pueblos siempre hemos tenido más libertad para andar en las calles, para corretear más para un sitio para otro y pues bueno, estábamos un poquito más seguros que la gente que nacía en o vivía en las ciudades. Siempre había más peligro allí que no en los pueblos. Y bueno, pues mirar, yo soy de Navalmoral de la Mata. Yo nací allí y allí me crié prácticamente hasta hace muy poquitos años. He estado allí, he faltado un par de años, he estado viviendo en un pueblo al lado, en Talayuela, y bueno, como digo, nací en el Cerro, un barrio de labradores, un barrio humilde y trabajador. No quiere decir que los otros barrios la gente no fuera trabajadora también, pero bueno, allí estaban centrados la mayoría de los labradores, estaban allí. Éramos de familia seis, mi padre, mi madre y cuatro hermanos. Y bueno, pues ahí, de ahí ya, cuando tenía 5 añitos, más o menos, o por ahí, pues ya me llevaron a la escuela de párvulos, como a cualquier niño. En esa escuela recuerdo perfectamente que íbamos con un babi, creo que era azul, no recuerdo bien el color, pero creo que era azul. Un babi todo que no se distinguía si éramos niños o niñas. Y sí que recuerdo mucho cuando salíamos a los recreos, siempre por aquella época, pues nos estaban esperando unas señoras que había allí y ayudadas también incluso por las maestras, ¿no? Y teníamos que llevar un vaso cada uno de casa porque nos daban esta leche americana, la deshacían en agua y nos daban un vasito calentito de leche. También algunas veces nos daban un trocito de queso, que era unos quesos muy grandes y eran quesos como amarillos. Eran amarillos. Yo otra cosa no recuerdo, no os puedo dar más nota de exactamente cómo era el queso, pero yo sí que recuerdo que tenían un color amarillo. Y pues nosotros pues hacíamos nuestra cola allí en una fila y más contentos que nada, porque bueno, nos bebíamos algo caliente, si nos daban un cachito de queso no le comíamos y tan a gusto. Allí ya yo recuerdo que es curioso, pero ya te empezabas a fijar en las niñas, como hombre que soy, ¿no? Entonces era un niño, pero ya te empezabas a fijar en las niñas y yo me acuerdo que yo estaba enamoradito de una niña de allí que hoy sigue viviendo, estar felizmente casada y ojalá su vida sea toda una felicidad. Pero yo estaba enamoradito de aquella niña. Y ella yo creo que también de mí un poco, porque la verdad que cuando salíamos al recreo siempre nos juntábamos los dos, nos íbamos allí detrás de la escuela y allí nos mirábamos y parloteábamos lo poco que hablábamos y ya está, ni más ni menos, ¿no? Y bueno, fue una época muy bonita. Se tienen pocos recuerdos porque eres muy joven, eres un niño, ¿no? Pero bueno, luego ya de ahí, cuando ya salimos y nos llevaron ya a las otras escuelas, donde había desde primero hasta séptimo, octavo, no recuerdo bien si había octavo, quizás también sí. Pues allí ya era otra cosa, allí éramos un poquito más mayores, allí empezábamos ya a socializar, allí ya donde te empezabas a hacer tu pandilla, de echarte tus amigos, y en los recreos pues a jugar, como jugábamos entonces a los bolindres, nos daban también clases de gimnasia, ya nos pusieron unas pistas allí para jugar al fútbol, era como un tipo fubito porque eran muy pequeñitas las pistas. Y también una cancha de jugar al baloncesto, también teníamos allí. Allí siempre había gente que destacaba y de hecho han seguido jugando hasta bien mayores, porque los encantaba y destacaban en el juego. Yo no fui muy bueno para eso.
A mí me gustaban más los juegos de bolindres y la lima, que escondíamos una lima y nos la llevábamos y nos llevábamos a clavar la lima, que por cierto era peligroso, pero bueno. Bueno, pues ahí ya, como os digo, ahí ya empezamos a echarnos nuestros amiguetes y todo, íbamos pasando de curso en curso hasta llegar al séptimo o octavo. El que podía luego, pues seguía estudiando o bien fuera de Navalmoral en Madrid, o bien en el instituto, que creo que por aquella época más o menos se hizo el instituto. Yo no pude estudiar porque pues en mi familia económicamente no podían pagarme estudios. Entonces, pues nada, yo a los 12 años me salí del colegio y me puse a trabajar en el kiosco del chocolatero. Fue mi primer trabajo. Kiosco que está frente al ayuntamiento y a la iglesia de San Andrés, en Navalmoral. Pues entonces se vendía mucha prensa, porque no había como ahora ordenadores y todo esto. Y siempre tenía un par de chavales, entre ellos en ese momento fui a formar parte yo, que te colocaban era como una tablita aquí con una correa, ¿no? Llevabas ahí un montón de periódicos, el ABC, el Marca, en fin, revistas de Corintellado y todo eso. Llevabas también estas pequeñas novelas que había, y bueno, pues ibas por los bares grandes, las cafeterías de Navalmoral, ibas vendiendo los periódicos. También íbamos a la Renfe, al tren, y cuando paraba el tren correo pues nos subíamos, porque te daba tiempo, si paraba media hora por lo menos. Subíamos y siempre allí vendíamos pues algún periódico o alguna novela, sobre todo los militares, cuando pasaban gente que se iban a hacer el servicio militar o algo, que muchas veces pasaba gente, o que venían de permiso y tal, pues siempre te compraban alguna novela de estas de pistoleros y de cosas que había, ¿no? De allí ya empecé a trabajar en el restaurante El Club, que eso era restaurante, era cafetería y restaurante, las dos cosas. Y allí pues estuve de pinche de cocina, para todo. Allí me mandaban para todo, porque incluso esta gente tenían en un corral cochinos y tenían leña allí, porque entonces las cocinas eran de leña, y tenía que partir leñas para meterlas en las estufas, tenía que atender a los cochinos, y luego pues tenía que estar allí haciendo lo que me mandaban. Yo me acuerdo que entraba a las 8 de la mañana y hasta las 12 de la noche no salía de allí, claro, pero sábados y domingos y todos los días. Ahí no había permiso ni nada. De ahí ya, de los 12 años, ya estuve trabajando en Transportes Abajo, que era también una casa de paquetería, de facturar paquetes para un lado, para otro, para toda España, para cualquier sitio que quisiera. Y bueno, y ahí ya empecé yo con el tema de la música. El tema de la música, ya tenía yo 8 años no, ya tenía yo 14 años o por ahí. Empecé ya, me metí en la música. Antes de todo esto que os estoy contando, de empezar de la música, yo me acuerdo que cuando salíamos del colegio, se me ha venido ahora a la memoria, pues nos íbamos allí a un llano que era el llano de la Ermita. Antiguamente habían sido huertos, había incluso allí un pozo grandísimo, que por cierto le tapamos todos los críos, aquel pozo lo acenagamos de alguna manera, pues con un montón de bloques que habían sobrado de la iglesia de San Isidro. Pues no teníamos otra cosa que hacer que nada más que tirar bloques allí. Al final acenagamos aquello. Y allí por la tarde, pues bueno, nos echábamos nuestro partido de fútbol. Y ya al atardecer, casi siempre, entonces yo no sé por qué, ahora se ven pocos, pero había muchos escarabajos de estos peloteros. Y cogíamos por allí, pues hierbajos de estos altos que crecían allí, nos liábamos con esos hierbajos, según venían volando, pues les dábamos, caían, los metíamos en un bote, y no teníamos otra cosa que hacer que para hacer alguna broma, pues cogíamos, nos íbamos en el barrio, a las casas, que estaba la gente en casa y las puertas nunca estaban cerradas, porque eran puertas estas de dos hojas, y siempre la de abajo estaba con el chapillo echado, pero la de arriba casi siempre estaba abierta, sobre todo en verano, que era cuando estos peloteros andaban tanto por el pueblo.
y cogíamos y tirábamos el bote. Pues imaginaros que aquello parecía la guerra de Pearl Harbor, vamos. Aquello parecían los, los japoneses cuando atacaron a los barcos americanos, aquellos que había allí. Aquellos volaban por todos sitios, un ruido. La gente de la casa cabrea, nosotros salíamos corriendo y si te he visto no me acuerdo, ¿sabes? Demasiado sabían ellos quién éramos y quién lo hacíamos, pero bueno, luego con decírselo a nuestras madres, pues con eso tenían bastante. Y, y recuerdo pues todos los juegos que hacíamos, jugábamos mucho a los santos estos de las cajas de cerillas, a los tebeos, del Capitán Trueno, en fin, todo eso por la noche porque no teníamos otra cosa, la verdad que no teníamos otra cosa. Nos hacíamos unas patinetas con unos rodamientos que íbamos a los talleres a que nos dieran y nos hacíamos las patinetas y por la calle del cerro para abajo, pues ya la habían cementado toda, pues allí cogíamos unas velocidades que no veas, que todavía me duelen las manos porque había veces que el eje se partía y te desollabas todas las manos, claro, porque que a lo mejor venía uno detrás empujándote fuerte. Claro, le daba tanta fuerza que al final se partía porque la mecánica que llevaba aquello era todo madera y poco más. Entonces, pues, se los partía todo. Luego, por las tardes también, pues yo recuerdo, hombre, recuerdo las merendillas que nos hacían nuestras madres. Aquel pan hecho en horno de leña, esas rodajas de pan con aceite de oliva, con un poquito de azúcar por encima. Aquello era un manjar. Por las mañanas esto ahora de las tostadas que teníamos nosotros por la mañana eran las pringadas, que yo sé que ahora mismo el que lo está viendo está diciendo, qué rica, ¿cómo me acuerdo de ellas? Pues efectivamente, claro que estaban buenas, estaban riquísimas. Cuando pasaba el mielero por la calle, pues siempre, mi madre me acuerdo pues que compraba un kilo de miel, que era un señor que venía de Castañar de Ibol, que ahí había muchísimas colmenas, porque hay mucha flora y hay mucho. Entonces la miel era exquisita, era buenísima. Pasaba también, entonces que había mucha gente que vivía de la calle, pasaba el cominero que vendía especies, pasaba el afilador, este que venía de Galicia, que por cierto llamaba a todas las mujeres del mismo nombre, a todas las llamaba Marilú, ¿sabes? En fin, pasaba el ojalatero, el que se dedicaba a arreglar paraguas, a arreglar pucheros. Pasaba el de los helados en verano, el valenciano de mi pueblo, vendiendo aquellos helados que eran, depende del bolsillo de tu madre como estuviera en ese momento, pues había de un cucurucho y de cucurucho doble. Si andaba bien, pues te compraba este cucurucho doble, si no, pues te conformabas con ese o con ninguno, que eso depende. Y bueno, pues había muchos días pues que si no teníamos nada que hacer, pues alguno ya se enteraba de dónde había nabos sembrados, o había buenos higos, o había guisantes, o habas, cualquier cosa, porque en mi pueblo se sembraba mucho, había mucho terreno de labor y se sembraba muchísimo. Y entonces, pues allá íbamos por la noche, pues a cogerle a alguien unas habas, o unos guisantes, o en fin. Otros días nos íbamos a pájaros por la tarde, en primavera, que anidaban ya los pájaros y ya había muchísimos nidos. Nos íbamos a lagartos, nos íbamos a ranas por la noche. Yo con mi padre fui muchas veces a ranas, que por cierto me acuerdo una vez, que curioso, nos íbamos a dar vueltas a una laguna, que entonces ya os digo que había muchas ranas, y mi padre llevaba un carburo que es lo que había entonces las linternas, sí, ya existían las linternas, pero bueno, alumbraba mucho más un carburo que las linternas que había antes, de esas de petaca, que eran las primeras que yo creo que salieron, y aquello alumbraba, daba una luz blanca y potente. Y mi padre pues llevaba una tabla, yo iba detrás de él, con una manga que me había hecho, un bote de esto de leche condensada, le abría así, le hacía una cruz, le cortaba, le hundía un poquito para abajo y una manga, abajo y abajo atada. Entonces ahí ibas metiendo las ranas y claro, hasta que se llenaba la manga. La verdad que la llenábamos muchísimas noches hasta arriba de la manga porque había muchas ranas. Y recuerdo una anécdota de que una noche, pues, bueno, pues me fui con mi padre con una tabla, pum, toma Luis, pum, toma, otra rana, y yo venga a meter ranas allí. Y venga a meter ranas. Y una vuelta, y otra vuelta. Y decía mi padre, esto no puede ser, pero si hemos dado ya una vuelta, si yo he matado todas las ranas que había aquí en la laguna.
y otra vuelta, y cada vez que dábamos vuelta, pues seguía viendo ranas, porque con la tabla no terminaba de matarla, la quedabas atontada y ya está, ¿no? Y claro, ¿qué es lo que pasó? Ya una de las veces me dije, a ver, trae para acá la manga. Claro, yo era un crío, se me había aflojado bajo la manga, y sí, unas iban entrando, pero otras iban saliendo y se iban quedando allí media tonta. Y mi padre, el hombre, pues duro que te pegó con la tabla, dando vueltas a la laguna. En fin, es una anécdota que no me pasó nunca más, ¿no? Porque ya yo de vez en cuando miraba a ver si aquello estaba abierto. Pero eso, vivíamos mucho del campo, o sea, se vivía mucho de lo que daba el campo. Hoy todo eso de las ranas y eso está prohibido. Y entonces hoy ni los lagartos ni nada de eso. Vamos, yo ahora mismo tampoco me comería un lagarto, te digo la verdad. Las ranas son exquisitas, pues la verdad, pero los lagartos pues hoy me daría un poco de repelús. Pero entonces pues la gente salía a ello y vamos, era un manjar. Entonces, el resto de la gente, o sea, las madres, las hermanas, pues hombre, la mayoría estaban trabajando, unos trabajaban en la construcción, otras trabajaban, mi hermana estuvo trabajando, empezó a hacer peluquería, tuvo una peluquería en Navalmoral, y yo me acuerdo mucho de las calles, de mi calle, por ejemplo, que ahí por la tarde se sentaban las mujeres con las chavalas jóvenes, se sentaban a coser a los manteles, a hacer las rosas aquellas, los capullos, las servilletas. La gente más mayor, las más mayores, lo que hacían era deshilado, yo creo que se llamaba. Cogían sábanas o colchas y las iban quitando hilos, ¿no? Y la verdad que aquello era un trabajo de chino y una preciosidad que hoy eso tiene un valor impresionante. Y yo creo que hay muy poca gente ya que lo haga. Y las más mayores, las más viejecitas ya, aquellas con el pelo blanco, con el moño atrás, vestidas de negro, las pobres mujeres sentadas en una silla con el culo de Enea sobre una pared, esas se dedicaban a hacer bolillos, que también era dificilísimo, pero qué maestría no tenían aquellas personas que estaban hablando contigo y estaban pum pum con los bolillos y no se equivocaban, no se equivocaban. Así que por la noche, pues bueno, es cuando se iba a los comercios. La mayoría de la gente, como estabas trabajando, pues se iba mucho por la noche. Los comercios de allí en mi barrio se cerraban cuando se acostaban los dueños porque es que tenían el comercio en la misma casa. Entonces tú llegabas allí a las 11 de la noche y si estaban cenando se levantaba y te despachaba. Y yo pues, todas las noches iba con mi madre allí. La verdad que iba todas las noches porque hombre, siempre la sacaba algo. Siempre si tenías chocolate o lo que sea, aquel chocolate que por cierto te comprabas una libreta de chocolate y te regalaban un plato. O sea, os podíais imaginar cómo eran los chocolates entonces. Porque valía más el plato que el chocolate. Aquellas sardinas arenque, en aquellas cubas que había, que era un olor especial. Entrabas allí, aquello era un olor especial. La garrafa de esas aceitunas con un guiso que hoy no lo he vuelto yo a comer. El membrillo ahí encima, puesto. Las bacaladas esas grandes, con aquel cuchillo grande que tenían para cortarlo. Que entonces el bacalao era, pues digamos, lo más barato que había. La gente hacía su arroz con bacalao, con patata y bacalao, que estaban buenísimos, por cierto, o hacías bacalaos fritos. Si la bacalada era buena y tenía buen lomo, pues bueno, se cortaba, se desalaba, se tenía 24 horas en casa y luego ya se rebozaba con huevo y se hacía, que estaba riquísimo aquello. Y en fin, pues muchos productos de los que habían entonces que hoy no lo hemos vuelto a ver en los comercios. Y además era el sitio donde la gente se juntaba a hablar un poco, a chismorrear un poco de unos y de otros y tal, porque allí es donde se metían las mujeres, y vosotros ya sabéis cómo son las mujeres, ¿no? Nosotros somos de otra manera los hombres, pero las mujeres, pues a contar todos los chismes allí del barrio, estás enterado que fulanita tal, estás enterado que... En fin, allí salía todo, ¿no? Estábamos en familia, porque la verdad que entonces éramos familia todos. Los hombres, pues ¿qué es lo que hacían? Cuando venían de trabajar, que venían muy tarde de trabajar, pues o bien cenaban en casa o bien se iban un poquito antes de cenar a casa, se cogían un cachito de bacalao seco, ¿sí? O un cachito de queso en un papel, lo envolvían en un cachito de pan muy pequeñito, iban a la taberna, se echaban su partida al mu, que sobre todo se jugaba mucho al mu, y se pedían una pistolilla de vino, que una pistolilla de vino era una botella de pesicola llena de vino. Se bebían, se jugaban su pistolilla de vino o lo que sea, y yo también me gustaba muchísimo ir con mi padre allí, me sentaba al lado de él a verle jugar al mu, por cierto que era muy bueno jugando al mu,
Y mi padre no era muy bebedor, él se bebía a lo mejor un chato de vino y ya está. Y yendo yo, menos todavía. Porque lo que hacía es, si ganaba 2 o 3 partidas, el día que la ganaba, pues el de la taberna siempre tenía caramelos también. Y entonces decía, bueno, yo lo que he ganado, el valor de los 3 chatos, dámelo en caramelos para Luisito, como me llamaban allí en el barrio. Mis padres y el resto de la gente, de los vecinos. Y yo, pues claro, yo iba con la golosina de que ganase mi padre y me comprase aquellos caramelos, ¿no? Y de ahí ya, pues bueno, empezamos a hacernos un poquito mayores y ya fue cuando, como he dicho antes, cuando ya empecé yo con el tema de la música. El tema de la música me dio mucha satisfacción porque me gustaba muchísimo. Ensayábamos en una casa ahí por debajo de mi casa, allí en la ermita donde jugábamos al fútbol, allí enfrente, ensayábamos allí, todos los días allí metidos, teníamos hasta las narices a los vecinos, ¿sabes? Pero bueno, nosotros hacíamos lo que podíamos allí, nos fuimos haciendo con aparatos que un músico de ahí de la Vera nos traía, se lo íbamos pagando como podíamos y tal. Y ya empezamos a salir a tocar por ahí. Yo ya con 14 años ya andaba saliendo por ahí a tocar y bueno, pues a lo que me gustaba, la música, que no ganábamos nada, porque entre la persona que nos tenía que llevar los 4 cacharrinos que teníamos y unas cosas y otras, resulta que lo que ganábamos se lo teníamos que pagar a él. Porque incluso íbamos mucho a tocar al Mará y el dueño del baile, pues íbamos a porcentaje, a tanto por ciento. El 20% para él y el 80% para nosotros. Pero claro, era él el que vendía las entradas. Nosotros no sabíamos ni lo que había sacado ni lo que no había sacado. ¿Qué es lo que pasaba? Pues que nos daba lo que queríamos. Luego, claro, era él el que nos traía y nos llevaba a Navalmoral y le teníamos que pagar también el viaje. Así que casi nos costaba dinero. Y si nos sobraba algo, como tenía un cachito bar allí, pues resulta que no lo consumíamos allí en el bar. De allí ya empecé pues bueno, ya con 16, 17 años, ya hicimos otro grupo, entonces nosotros éramos los River y estaban entonces los Omni. Entonces hicimos un grupo y le pusimos el nombre Inspiración al grupo. Estuvimos varios, no me acuerdo exactamente, 2, 3 años y tal. Y entonces el grupo así más fuerte que había en Navalmoral eran los Cobras. Y un día pues me dijeron que por qué no iba con ellos a tocar la batería. El batería entonces era Nino, tal Nino. Y bueno, pues Nino pasó adelante a cantar y yo a tocar la batería. Y a cantarme también mis canciones, ¿no? A mí siempre me ha gustado cantar. A cantarme también mis canciones. De ahí ya, pues, yo recuerdo que la verdad que teníamos mucho éxito. Por donde quiera que íbamos, teníamos canciones muy modernas entonces y muy bien hechas y lo hacíamos muy bien por aquella época. Puedo decir que sonaba muy bien el grupo. De allí ya, pues, algunos de los del grupo se tuvieron que ir al servicio militar y bueno, pues ahí yo ya pasé a formar parte ya de otra orquesta que era de los Sal de la Vera, que eran los Estelavis. Estuve con los Estelavis, muy bien, sonábamos muy bien en aquella época. Recuerdo que he conocido muchísima gente famosa de aquella época. Entonces, cuando en Navalmoral, en la pista de Brasilia, pues por aquella época venían, la verdad, que los mejores cantantes que había de moda y grupos de moda que había en aquella época, pues venían a cantar. Y yo recuerdo que yo he tocado con Fórmula Quinta, me acuerdo cuando vino Basilio, Mocedades, Nuestro Pequeño Mundo, me acuerdo que toqué con Miguel Río, en fin, con muchísima gente de la época, de lo bueno que había entonces. Y de ahí, pues bueno, luego ya me tuve que ir al servicio militar, que me vino muy bien porque yo no había salido de Navalmoral, yo siempre había estado ahí en el pueblo, conocía pues la zona de aquí de mi pueblo. Y bueno, pues mm, entré ya a formar parte de otros grupos, ya como os he dicho, me fui al servicio militar y cuando vine ya del servicio militar ya hicimos una orquesta con antiguos compañeros de los Cobras, con los que yo estuve, que fue el grupo Resaca.
un grupo que sonó fantástico, sonábamos muy bien, teníamos muchísimo trabajo y sonábamos muy bien. Además, nos llevábamos bien entre todos porque más que compañeros éramos amigos. Y la verdad, pues lo mismo, tocábamos por ahí muchísimo, tocábamos con atracciones, íbamos de lo que hoy se llama telonero. Nosotros empezábamos a tocar antes de subir la atracción, y luego presentábamos a la atracción y cuando terminaba, que estaban una hora, hora y cuarto, nosotros seguíamos ya con baile de verbena, la gente seguía luego bailando. Y bueno, pues os cuento todo esto porque la vida musical mía, la verdad que ha sido bastante extensa. Eh, Ahora mismo, pues yo llevaré tocando en el mundo este de la música, pues 50 años aproximadamente. Que yo creo que ya va siendo tiempo de que nos retiremos, o ya dónde vamos nosotros. Pero bueno, ahí seguimos. De ahí ya pues pasé a otras orquestas más grandes, de Talavera. Teníamos muchísimo trabajo porque estábamos, digamos que a sueldo, estábamos con el representante que nos llevaba de Talavera. Y entonces, pues la verdad que nos buscaba muchísimo trabajo. Por la cuenta que le tenía, pues nos tenía puesto un sueldo todos los meses. Ya me abrí más a zonas más grandes ya de media España. Íbamos mucho, me acuerdo, claro, en verano son las fiestas, pero luego en invierno pues hay muy poquitas fiestas. Entonces en invierno yo recuerdo que íbamos a tocar a la sala de fiestas a Madrid. Está tocando allí en Madrid, en Seno, en Long Play, en Seno recuerdo que cuando estuvimos tocando allí, eh, nosotros salíamos a tocar a la primera hora, hacíamos dos sesiones, salíamos a primera hora y luego salían pues, bailarinas y gente que había. Norma Duval, me acuerdo que estaba entonces cuando estuvimos nosotros, estaba Norma Duval, yo la veía todas las noches, a ella y a las bailarinas, porque teníamos los camerinos pegados unos a otros. Y la verdad que era impresionante, una mujer guapísima y le daba un espectáculo impresionante. Y luego una vez que salía y terminaba ella, pues volvíamos nosotros otra vez otro ratito, ¿no? Íbamos todas las semanas enteras, no siendo los lunes que cerraban las salas de fiesta. Luego de ahí también se changó un poco la orquesta esa y entré a formar parte de otra orquesta que es Abrasion. Nos juntamos también algunos compañeros antiguos de la orquesta Trigal, que es con la que iba yo a tocar allí, era de Carpio de Tajo la orquesta. Y de ahí, pues bueno, pues lo mismo, pues funcionábamos muy bien. Eso duró un par de años o tres. Y luego después, pues ya fue cuando lo dejé un poco, pero vamos, fue unos meses nada más el tema de la música. Y un día pues vino Susi, mi compañero, vino a buscarme, hicimos el dúo, lo que es el dúo Susi y Luis hoy. Ya llevamos veintitantos años. También formé parte con viejos compañeros del grupo Aires Moralos, le hicimos nosotros, grabamos un disco en Madrid, fuimos a grabar un disco que por ahí anda todavía dando vueltas, yo le tengo, y hay veces que subo canciones de ese grupo. También nos íbamos bien, pero bueno, como todo, pues yo qué sé, pues aquello también se acabó y lo dejamos un poquito. Y bueno, pues yo creo que mi juventud y mi vida ha sido como la de cualquier otra persona. Hemos vivido en barrios de pueblo donde, como he dicho antes, teníamos mucha libertad. No es como ahora que hay mucha mala gente por ahí por la calle y tú no puedes dejar a un niño de 6 años, 7 años, pues ya veis las cosas que están pasando. Pero entonces no había ningún problema. Nos íbamos por la tarde, por ahí, por la noche, hombre, tampoco acudíamos muy tarde a casa, ¿no? Pero bueno, aquellas siestas, que por cierto, yo nunca he sido de echar más siesta. Pero entonces era como obligatorio, o sea, y se respetaba, ¿eh? Porque claro, la gente trabajaba mucho y la gente pues tenía que descansar, entonces nos echábamos a siesta. Y yo decía muchas veces, a mi madre, decía, tú me obligarás a que me eche, pero a que me duerma no. Y era cierto, mi madre me echaba la llave para que no me escapara, pero yo se la jugaba. Arriba de donde teníamos el desván en la casa había una ventana
y yo me saltaba por la ventana y me iba por ahí a pájaros. Me iba a pájaros por ahí, venía tan contento con un montón de pájaros y yo sabía que me esperaba la mano por haberme escapado, no por otra cosa, ¿no? Simplemente por haberme escapado. Y yo ahora, pensando que esto que está saliendo ahora de los drones, ves a cualquier niño con un dron volando por ahí, los drones los inventaron nuestras madres hace un montón de años. La zapatilla de mi madre, esa volaba por toda la casa, pero un día sí, otro también, y siempre volvía a sus manos otra vez. Y si no la zapatilla, era la badila del brasero, lo primero que tuviese a mano, ¿sabes? Y os puedo decir, a mí no me ha quedado nada Vamos, no me he cogido ninguna depresión, ni nada de nada, porque por las castañas que me pegaba mi madre, ¿sabes? Mi padre, mira, sin embargo, mi padre me pegó nada más una vez y os voy a contar el caso porque me pegó y con toda la razón del mundo. Resulta que una de estas siestas, yo tenía un par de gatos en casa, que era macho y hembra, y las puse yo Balduino y Fabiola. ¿Os acordáis de Balduino y Fabiola, no? Los años que hace eso, que se casaron y tal. Bueno, pues yo a Balduino, que era el gato, que era negro y blanco, muy bonito, pues como no me dormía, pues yo, claro, pues enreando con el gato. A mí la verdad que me han gustado siempre los gatos. Y en aquella época, pues fue cuando salieron los yoyos, que os acordaréis muchísimo de aquellos yoyos. Bueno, pues yo tenía un yoyo como cualquier niño en casa, ¿y qué se me ocurre? Pues nada, coger, mi padre estaba echado en una manta en la cocina, y yo estaba pues al lado de él, pero jugando con el gato. Entonces cojo, como los yoyos sabéis que era una cuerda que subía y bajaba el yoyo y tal, que algunos por cierto eran unos artistas haciendo cosas con ellos, pues no se me ocurre otra cosa que le até la cuerda al rabo al gato del yoyo. Entonces, claro, le pegué así un poquito en el culo al gato, el gato salió corriendo y al oír el ruido del yoyo, pegó un bote, pegó un salto, saltó por encima de mi padre y ¿dónde le fue a pegar con el yoyo? En toda la cabeza. Mi padre que estaba dormido. ¿Os podéis imaginar? Mi padre se levantó pues como un tigre cuando le arrimas un ascua, ¿sabes? Salí corriendo, me metí para la habitación, allí en una alacena que teníamos me metí, pero allí me pilló. No tenía escapatoria. O sea que, así que allí me agarró y me pegó cuatro zurríos con la mano y recuerdo que creo que ha sido la única vez que a mí me ha pegado mi padre. En fin, éramos críos. Entonces no teníamos como ahora que tú le das un móvil a un niño y se entretiene, un ordenador. Entonces no teníamos nada. Nos fabricábamos nosotros los juguetes. Con una caja de zapatos nos hacíamos un camión, ¿sabes? O nos cogíamos y de los culos de los baños hacíamos un aro y salíamos a la calle con el aro y el alambre a correr y algunos le decían incluso, déjame dar una vuelta y tú le decías, ¿y yo qué pasa? Voy andando. Vaya tontería, ¿no? Si tenías que correr igual. Pero bueno, era así. Nos teníamos que fabricar nosotros, no teníamos nada. Pero sí que os digo que éramos muy felices. Yo creo que más felices que hoy con todos estos críos que tienen tantísimas cosas que yo creo que ya, porque tienen tanto, no tienen ilusión ninguna por nada. Y yo creo que es eso. Y bueno, trastadas, pues claro que hacíamos trastadas también de pequeños, porque yo recuerdo haber cambiado las cortinas de las casas, que en todas las casas entonces había cortinas en las puertas de entrada, las macetas, todo el mundo, las mujeres les gustaba tener las macetas, ¿sabes? Y haber cambiado las macetas y las cortinas, y por la mañana pues uno salía a una calle que os podéis imaginar, que si tú tal fulana que me has cambiado, que me has quitado la maceta y la otra con la cortina, o sea, cosas de estas que no eran tampoco con malicia, no como hoy, que hay mucha malicia, y hoy a lo mejor que te pueden hacer es cuando salen a la calle chavales jóvenes, es romperte la luna de un coche, rajarte la rueda, o romperte los espejos retrovisores o cualquier cosa de esas, o quemar contenedores de basura, cualquier cosa. Entonces no hacíamos, esas cosas no las hacíamos, eso no lo hacíamos, podíamos hacer cosas como esa, o subirnos en un tejadillo a levantar las tejas y coger algún nido de pájaro, que claro, lo dejábamos aquello que... Pero bueno, pues tampoco era tanto daño. Y yo creo que, bueno, esta vivencia yo creo que la hemos tenido todo el mundo. Yo creo que el que más y el que menos, y sobre todo los que hemos vivido en los pueblos, hemos sido un poco indios. Hemos sido un poco, porque hacíamos aquellas pedreas donde yo me criaba, allí en Ermita. Había un arroyo que pasaba por el centro del pueblo, que era el arroyo Casa. En un lado estaban los del barrio La Peligrosa, que se llama el barrio, y en otro lado estábamos
los cerrucos. Entonces, pues allí, el día que quedábamos en la escuela para hacer pedrea, pues ya sabes, uno, la frontera era el arroyo. De aquí para allá tirábamos piedras y ellos de aquí para acá. Salíamos escalabrados la mitad de ellos, ¿no? Pero bueno, no pasaba nada, llegabas a casa, tu madre encima te cascaba, ¿sabes? Encima de que ibas chorreando sangre, encima te pegaba, ¿sabes? O te ibas por... Y bueno, pues al día siguiente aquello estaba curado y ya estábamos otra vez liados. Y ya está. Pues yo me acuerdo pues de todos mis vecinos que teníamos allí, Fernando Vigilio, los Chacharos, Pericote, Luis Miguel, Fernando Brasero, que era mi vecino de donde yo nací. Vivíamos, él también nació allí. En fin, éramos Pichón también, éramos un montón de amigos, cada uno tenía su pandilla, ¿no? Pero bueno, quedábamos todos allí, o bien para hacer las pedreas, o bien para jugar al fútbol, o bien para jugar a la lima, o la peonza, jugar a los bolindres, ¿sabes? Y bueno, ese era nuestro entretenimiento, no teníamos otro, no había otra cosa. Y como os digo, éramos muy, muy, muy felices. No teníamos esa malicia. Las niñas jugando muchas veces allá en lo nuestro, jugando al mique, que lo llamamos, que era una muñeca que pintaban en el suelo y llegaban con un cachito teja y con una mano, pum, pum, y nosotros llegábamos muchas veces y a mala leche pues le borrábamos el muñeco. O saltando a la comba a la cuerda, nos saltábamos nosotros con ella, en fin, todo ese tema que era la forma de entretenernos y de gastar bromas a las chavalas y todo eso, porque no había, es que la verdad que no había otra cosa, no teníamos otro entretenimiento. Pero bueno, así nos criamos y aquí estamos. Unos han tirado por un lado, otros han tirado para otro, otros han podido estudiar, otros no hemos podido estudiar en nuestra vida, nos hemos ganado la vida como hemos podido, pero lo importante es contarlo, de que estamos aquí, ¿no? Y entonces, pues bueno, yo ya me casé, he tenido mi familia, he tenido mis hijos, mm, y como cualquiera, y bueno, pues ya con mis años que estoy aquí, pues quiero, hombre, pues recordar un poquito aquello, recordar un poco. Y sí quiero recordarlo, voy a decir por qué. Voy a decir por qué. Porque a lo mejor voy a decir que soy un poco pesado, pero vamos, no lo hago con esa intención, de verdad. Sabéis lo que estamos sufriendo ahora mismo, ¿no? Estamos con la pandemia esta que tenemos. Pero tenemos que acordarnos también de que tenemos otra pandemia muy grande. Tenemos otra pandemia muy grande. Hay una enfermedad mala, mala, todo lo que se diga es poco, porque yo lo he vivido en mi familia, en mi madre, que es el Alzheimer. Malísima. Eso que yo no deseo que le toque a nadie, que no caiga en ninguna familia. Os digo esto porque mira, todos llevamos, en esta vida llevamos todos una mochila con un libro enorme, de grande, donde cada día, donde cada momento se va escribiendo nuestra vida, nuestra historia, se va escribiendo ahí. Pero al que le entra esto, es al contrario, cada día se le va borrando una página, y cada día más, cada día más. Y es penoso que no llegues a reconocer ni a tus hijos, a tu familia, que los confundas, que unos días sí los conozcas, otros días no sepas ni quién es el que ha venido a verte, entonces eso es muy penoso. Y he hecho este pequeño vídeo porque no me da para más. Podía contar montones de cosas, de vivencias que tengo, pero yo creo que más o menos habéis tomado una idea de cómo nos hemos criado, cómo hemos sido toda la vida. Lo que quiero que esto, si alguno de nosotros, que Dios quiera que no, nos entra eso, es que este recuerdo sirva para recordarme lo que ya no me acuerdo, lo que ya he perdido. He perdido toda mi vida, lo he perdido todo. Ya soy un vegetal, no tengo ilusión, no tengo nada. Estoy tristemente mirando seguramente a una pareja, me quedo fijo y no veo otra cosa. No tengo cariño ya por dentro, no siento cariño hacia mis familias, ni hacia nada. No soy nada, soy un vegetal. Soy una persona que ha pasado por la vida, que ha disfrutado que de sus hijos, de su entorno, de su familia, de todo, pero llega un momento en que eso se ha borrado todo. Entonces, si esto que yo os estoy diciendo aquí sirve para algún día, si a mí o cualquiera de mi familia
o cualquier, ojalá Dios quiera que no, desde luego, pues mira, que te lo puedan recordar. Te lo pueden recordar porque aquí está, lo que yo estoy hablando está aquí y ahí está grabado. Si te lo pueden recordar, pues mira qué bien. Si son capaces de hacerte recordar algo, pues estupendamente. Así que amigos, deseo que esto no le pase a nadie, deseo que de esto que tenemos ahora salgamos y que todos estemos bien. Que yo creo que, bueno, si te ponemos un poquito de nuestra parte, que yo sigo insistiendo de verdad, aunque me llaméis pesado, sigo insistiendo, vamos a poner lo que podamos nosotros de nuestra parte para terminar con esto. Y vamos a ver si hay estudios, si este gobierno inyecta dinero en laboratorios y en lo que haga falta, sobre todo para esa otra enfermedad que os he comentado, que por ahí viene el grabar este vídeo, por ahí viene, no por otra cosa, viene por ahí, porque yo lo he sufrido con mi madre, entonces no quiero que nadie lo pase. Si todo eso se puede solucionar, inventar algo, sacar una medicina para que eso no vuelva a ocurrir, para que esa enfermedad se corte, porque yo creo que los humanos debemos de vivir lo mejor posible, olvidarnos de rencores, no ser mala gente y tener una vida feliz hasta el día que te mueras y ya está. Una vez que estás muerto, pues fuera. Te recordarán tus hijos y quizás tus nietos. Luego ya desaparece, luego ya no has existido. Una vez que pasan 2 generaciones, luego tú ya no has existido. Pero bueno, si esto queda ahí, pues ahí queda y te pueden recordar algo. Así que nada, amigos, os deseo lo mejor para todos y os mando un fuerte abrazo.